Buenos días, profesora, compañeros. Antes de comenzar nos gustaría agradecer la presencia de todos los participantes. Mi nombre es Esperanza Albornoz y junto a nuestra compañera Juana Hernández les presentaremos nuestro seminario investigativo titulado Aislamiento de organelos en macrófagos humanos infectados con Mycobacterium tuberculosis. Introducción. El objetivo principal de esta disertación es darle a conocer el desarrollo de métodos y técnicas de fraccionamiento celular para el correcto análisis de composiciones y propiedades biológicas en elementos celulares purificados, donde en ensayos investigativos sobre células se han aprovisionado importantes herramientas para entender los mecanismos moleculares de diversas funciones celulares. Este seminario se enfoca en la respuesta de estos elementos ante una Mycobacterium tuberculosis, observando la respuesta inmune de antígenos MHC clase 2. Un antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto quiere decir que su sistema inmunitario no reconoce las sustancias y está tratando de combatirlas. Centrifugación. Existen dos tipos de centrifugación, la centrifugación diferencial y la centrifugación por gradiente de densidad. La centrifugación diferencial es uno de los métodos más ampliamente empleados y es usado en los primeros pasos del fraccionamiento celular, ya que puede separar rápidamente organelos grandes de los más pequeños, con la desventaja de que la separación puede ser incompleta. La centrifugación por gradiente de densidad tiene la capacidad de combinar las velocidades de sedimentación. Los gradientes discontinuos se logran con las utilizaciones de azúcares como la sacarosa. Otros son polisacáridos como el ficol, gradiente usado para aislar tanto células, organelos y virus con la misma calidad, y la sílica coloidal como el percol. Esta a su vez puede ser continua o discontinua. El método es empleado cuando se necesita de un aislamiento de organelos subcelulares con una mejor pureza. El percol es un reactivo compuesto por partículas cubiertas de sílica polivinilpirrolidona de 20 nanómetros. El gradiente va de 1 a 1.3 gramos partido en mililitros, y esto va a depender del tiempo y velocidad del centrifugado. El percol tiene un efecto estabilizador en la membrana de los organelos, lo que mantiene su actividad enzimática. Materiales y métodos. Se utilizó una Mycobacterium tuberculosis cepa H37RA, la cual fue añadida a un vial con disoluciones de flúors y de MCO. Posteriormente fue mezclado 10 minutos en agitación para luego ser expuesta en condiciones de cultivo con 37 grados Celsius y 5% de CO2. Además, se obtuvieron 180 ml de sangre periférica de voluntarios sanos bajo consentimiento informado y firmado. La separación de células mononucleares de sangre fue por centrifugación. Los monocitos se purificaron por adherencia y se cultivaron en botellas de 75 centímetros cúbicos, suplementado con suero humano al 10% durante 7 días después, hasta derivarlos a macrófagos. Los monocitos se infectaron con la Mycobacterium tuberculosis, el cual creció en un cultivo durante 21 días, se congeló y guardó en alicuotas hasta su momento de uso. Este proceso de infección se llevó a cabo por 1 hora, seguido de diferentes tiempos de procesos. Las células se homogenizaron en forma mecánica utilizando un homogenizador mecánico. El porcentaje de lisis celular fue determinado mediante azul de tripano. La homogenización se detuvo al alcanzar un 50 a un 70% de lisis. Para eliminar las células intactas y el núcleo, fue centrifugado a una velocidad de 800 rpm. Después, el homogenizado se centrifugó sobre una solución de percol al 27%, a 23.500 rpm durante 1 hora. El gradiente de percol del homogenizado se fraccionó de forma manual en 31 fracciones. El gradiente de densidad fue determinado mediante el uso de marcadores de densidad, como podemos observar en la figura 3. La purificación de monocitos de sangre periférica utilizando ficol como gradiente de densidad y centrifugación diferencial. Los monocitos obtenidos se adherieron por 7 días hasta obtener macrófagos.
Los macrófagos fueron infectados con la Mycobacterium tuberculosis y se realizó homogeneización mecánica para poder liberar a los organelos. Se colocaron sobre un gradiente de densidad con Percool al 27% y mediante ultracentrifugación se aislaron los organelos. Para identificar las fracciones que contenían Mycobacterium tuberculosis, membrana plasmática y membrana citoplasmática, estas fueron marcadas antes de la infección, que fue realizada a través de flujos, y mediante fluorometría se cuantificaron las unidades de fluorescencias para cada fracción. Los resultados fueron expresados en unidades de fluorescencias. Los resultados muestran que una región de baja densidad en el gradiente de Percool al 27%, que corresponde a la membrana plasmática de acuerdo con la densidad de 1040 gramos partido en mililitros. Una siguiente densidad de 1053 corresponde a endosomas tempranos. En una región de alta densidad se localizan los fagolisosomas con una densidad de 1109 gramos partido en mililitros, lo que indica la presencia de Mycobacterium tuberculosis, siendo este el sitio donde se inicia el procesamiento antígeno. También se analizaron otras fracciones de comportamiento endosomales, que corresponden a una densidad de 1071 gramos partido en mililitros. Como se puede apreciar en la figura 3.1, se utilizaron perlas para el aislamiento de los organelos de acuerdo con su densidad. El rango de densidad de estas perlas va de 1 a 1.3 gramos partido en mililitros, mismo que coincide con la densidad de los organelos subcelulares. Finalmente, se realizó el fraccionamiento para la caracterización enzimática. Discusión. En este trabajo se utilizó la técnica de ultracentrifugación diferencial y de separación por gradiente de densidad. La combinación de estas técnicas permitió aislar y distinguir a la membrana plasmática, a los fagosomas y a los fagolisosomas para estudiarlo desde el punto de vista estructural. Valores señalados anteriormente coinciden con los reportados en una publicación previa, aun cuando el proceso de fraccionamiento fue realizado de forma manual. Los organelos aislados en este trabajo son importantes en el proceso y presentación antigénica, donde puede servir para el estudio de estas. Si bien el seguimiento de un proceso antígeno podría observarse con mayor detalle mediante técnicas de microscopía electrónica o confocal. Estas técnicas también requieren de la detección inmunoquímica y no permiten la corroboración de que los complejos formados sean funcionales. Conclusión. Para finalizar, podemos concluir que el método que se describe reside en la aplicación de las técnicas de ultracentrifugación, combinada con las características enzimáticas en los fagosomas, fagolisosomas y membrana plasmática. El trabajo experimentado pretende analizar cuantitativamente dónde se produce la infección con la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. Además, señala el proceso donde se activa el antígeno de los organelos estudiados y mencionados para su respuesta inmune. Las aplicaciones particulares del método que se describe depende de las necesidades y creatividad de cada grupo de investigación, pero aquí se propone como una herramienta de gran alcance y bajo costo que podría implementarse en múltiples laboratorios de investigación de inmunología. Referencias bibliográficas. Las imágenes e información fueron recopiladas de portal Biomodel, texto ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería, Revista de Neumología y Cirugía de Tórax y Wikipedia. Para finalizar, queremos agradecer su atención y los invitamos cordialmente a ser parte de la sesión de preguntas.